nos permitimos preparar una presentación en 5 apartados. Estos 5 apartados, aunque el título de la presentación refiere propiamente a uno de los mecanismos para solucionar quejas, que digamos ya es una consecuencia de no haber dado cumplimiento a alguna obligación o de tener algún cuidado cuando se tiene el carácter de empresa o de proveedor frente a un consumidor, quisimos tener ciertos puntos previos que nos parece que a ustedes les pueden ser de utilidad justamente para eso, para evitar llegar a un mecanismo de solución de controversias o inclusive en un escenario más adverso a un mecanismo de verificación con sanciones que pueden ser inclusive pues más relevantes en términos de las que podrían ser frente a un procedimiento conciliatorio. Entonces, esta presentación que me voy a permitir presentarles, que hagamos junto con el equipo de aquí de la Dirección General de Quejas y Conciliación, tiene 5 apartados muy concretos. El primero es darles un panorama general de lo que es Profeco y particularmente el área de servicios a la que pertenecemos. El segundo es cuáles son los principales derechos y obligaciones que se dan en una relación de consumo. En tercer lugar, algunos elementos que también es importante que conozcan sobre el comercio electrónico desde la parte regulatoria. En cuarto lugar, ya serían propiamente estos mecanismos para la protección del consumidor, enfocándonos sobre todo desde nuestra parte en cómo podemos, desde el lado de Profeco, resolver una controversia entre un proveedor y un consumidor. Y finalmente, pues una lámina en la que a manera de corolario les podemos decir cuáles son esos beneficios que nosotros advertimos en la medida en que un proveedor, una empresa, sea del tamaño que sea, puede ganar si está consciente y es respetuosa de los derechos del consumidor. Entonces son 5 puntos muy concretos, si me permiten, iré abordando cada uno de ellos. Y por supuesto, al final, como nos diga Omar, pues atendemos consultas específicas. También sin dejar de mencionar que si hay puntos complementarios que eventualmente sea del interés de ustedes conocer, por ejemplo, en materia de publicidad o en materia de contratos de adhesión, pues la subprocuradora nos ha autorizado poder tener esa disposición, Omar, de programar asesorías futuras para abordar tal vez puntos más específicos que hoy por el tema del tiempo tal vez no pudiéramos desahogar, pero con mucho gusto en Profeco podemos programar las siguientes sesiones para ello. Si me permiten entonces, si me ayudan con la siguiente, la primera parte es ¿qué es la Profeco? Profeco es una institución muy conocida, tiene una larga tradición, se creó en 1976, es una institución que con frecuencia se asocia a las quejas y al teléfono del consumidor. Y bueno, pues sí, porque Profeco es una institución pública, es un organismo descentralizado que tiene una función social que se dirige sobre todo a promover y a proteger los derechos de los consumidores y también para procurar equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Desde que se creó Profeco en el 76, se le han dado un conjunto de facultades y de tareas que han hecho de Profeco, si me ayudan con la siguiente, pues una institución, digamos, cada vez más integral, cada vez más completa, con diversos ámbitos de intervención, no solamente la atención de quejas, por ejemplo. En esta lámina que ustedes pueden ver, son, digamos, los 5 grandes áreas o ámbitos de intervención de Profeco. El primero, que es muy importante, que también es una de las misiones de la institución, es todo el tema de educación y divulgación. Un elemento central para que las relaciones de consumo se puedan dar en condiciones de equidad, de manera razonada, informada, es que el consumidor tenga información oportuna, tenga información pertinente, tenga información amigable. Y esta área de divulgación y difusión de Profeco se encarga de eso, de justamente generar todos los contenidos que ustedes ven a través de diferentes medios. La revista del consumidor, que también tiene mucha trayectoria y cada mes
publica artículos, hace estudios de calidad de diversos productos que ustedes mes con mes pueden enterarse, da tips de consumo, qué pueden hacer los consumidores en ciertas situaciones, cuando hay una alerta por parte de un proveedor, por ejemplo, es muy frecuente en automóviles o en algunos otros productos. Todo esto se difunde a través del área de divulgación. Inclusive ahora en situaciones como la pandemia se difunden lo que se llaman tecnologías domésticas, cómo ayudar a la economía del consumidor, siempre pues con estándares de calidad y de cuidado y de seguridad en la preparación de ciertos productos, como el gel antibacterial, o inclusive en temas de sana alimentación. Tenemos colaboradores que son chefs, que son personas que de manera económica pueden transmitir cómo hacer platillos saludables, y todo eso, más las redes sociales, más Profeco en TV, más Facebook, todo eso lo ve el área de divulgación y es prácticamente la que se encarga de difundir todas las actividades que realiza Profeco. La segunda gran área de Profeco es la de servicios, a la que pertenecemos, en la que en esta sesión de asesoría les vamos a transmitir los mecanismos y los instrumentos con los que cuenta, tanto para protección del consumidor como en apoyo de muchos proveedores, inclusive de emprendedores, de quien quiera actuar como tal en actos de comercio para que se den en condiciones de equidad con los consumidores. A partir del 2015 se creó una subprocuraduría de telecomunicaciones, es un área especializada de Profeco que tiene funciones análogas a al área de servicios, es decir, también atiende quejas, también registra contratos, también lleva a cabo procedimientos con la especialización de que los proveedores son exclusivamente del ámbito de telecomunicaciones y pues todos sabemos que es un sector muy relevante en donde las actividades, los servicios que nos prestan en el día a día, pues también son de gran relevancia para todos en términos de comunicación, de la telefonía, de las señales, y todo eso lo va a estar especializada. También está la parte de verificación, esta es la parte que les decía que se encarga de vigilar, de verificar a través de visitas de campo que no se cometan abusos, que no haya prácticas discriminatorias. Es un área, digamos, es el área dura de Profeco en términos de investigación y de sanción. Las sanciones pueden ser considerables si el proveedor se aparta de la ley y comete algún abuso, y por eso voy a enfatizar en esta ocasión la parte preventiva. Y la tercera, la última dimensión, perdón, la quinta dimensión es la presencia territorial de Profeco. Profeco tiene presencia en todo el país, ahora son 38 oficinas, y cada oficina es una extensión de la Profeco en su conjunto, es decir, cada oficina tiene lo mismo, tiene tareas de educación, de divulgación, de servicios, de telecomunicaciones y también de verificación. La diferencia es que estas oficinas acercan los servicios de la Profeco a la población en sus lugares más próximos a donde residen o a donde se dan las relaciones de consumo con mayor intensidad. La que sigue, por favor. El área de servicios. Voy a enfocarme en el área de servicios, como les decía, a la que pertenece tanto la Dirección General de Quejas como las Direcciones Generales de Contratos, de Adhesión, de Registros, Autofinanciamiento y también la de Procedimientos, que ve la parte de Comercio Electrónico y Publicidad. Si lo viéramos por la naturaleza, digamos, de las funciones y de los instrumentos, podríamos decir que el área de servicios de Profeco tiene una primera gran tarea de información, orientación y asesoría al consumidor. Esta que es crucial para que el consumidor esté informado sobre sus derechos, la llevamos a cabo sobre todo a través del teléfono del consumidor, pero también la página de internet de Profeco tiene un mecanismo de difusión que es el Buró Comercial, donde puede consultarse de manera pública el comportamiento de los proveedores, cuál es su número de quejas, es decir, un tema central en la protección al consumidor es la transparencia, y por eso Profeco tiene muchos instrumentos de publicidad, de acceso público,
para que tanto los proveedores y sobre todo los consumidores puedan ver los comportamientos, los fenómenos de quejas, de si están debidamente, bueno, con los contratos debidamente inscritos, etcétera. También tenemos a cargo de la parte de orientación e información los módulos. Profeco, normalmente cada año tenemos muchas temporadas de alto consumo o de campañas específicas que se dirigen a los consumidores, donde la presencia de Profeco en ciertas áreas, ciertos lugares de manera física es muy importante. Por ejemplo, en fin de año, pues están los operativos de las centrales camioneras, cuando hay periodos o fechas específicas, como el Día de la Madre, algunos otros se instalan o se habilitan módulos en diversos espacios para que los consumidores tengan información y reciban el apoyo de Profeco en caso de tener algún problema. Y de manera permanente, desde hace varios años, Profeco cuenta con módulos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las 2 terminales, son módulos permanentes donde se busca solucionar de manera inmediata cualquier problema que tengan los consumidores en sus vuelos o con las aerolíneas, con su equipaje, y ahí hay un equipo de conciliadores de Profeco atendiendo a los pasajeros que lo lleguen a necesitar. Entonces, esta primera parte es de información y orientación y apoyo. La que sigue, por favor. La segunda, digamos, gran área de servicios es, pues, como estos mecanismos orientados más a la prevención de las prácticas que pudieran ser abusivas por parte de los proveedores. Y tiene, en este caso, la Subprocuraduría de Servicios, instrumentos muy útiles, muy importantes, 3 de los cuales inclusive son registros, tienen esa naturaleza de ser registros públicos, para que ahí el consumidor pueda tener la certidumbre de lo que esté tratando con un proveedor de diferente naturaleza, pues ya haya pasado por el filtro, por la revisión de Profeco y que no se vaya a cometer un abuso en su contra. En esta parte, por ejemplo, que es muy especializado por el giro, está un registro público de casas de empeño, pero también está un registro público de contratos de adhesión, que, como les decía, es todo un tema muy importante porque hay diversos giros que más adelante ustedes verán, donde es obligatorio que el proveedor inscriba sus contratos para asegurar que los mismos no tengan cláusulas abusivas, inequitativas, obscuras, respecto de las materias que son obligadamente, que están obligadamente a inscribir en este registro. Entonces, esa es una parte que es muy importante que ustedes puedan conocer para que en caso de que su negocio, su actividad de emprendimiento tenga que ver con esos giros, sepan que es importante que pueda tener un registro, que tengan un contrato registrado en Profeco previamente revisado, porque en una eventual controversia, si no se tiene, puede dar lugar a sanciones muy importantes ante esa omisión. También hay un registro que yo creo que pues a todos nos ha ayudado, el famoso REPEP, el Registro Público para Evitar Publicidad. Uno de los derechos de los consumidores también es que a no ser molestado por parte de empresas, y hay que ser respetuoso de ese derecho del consumidor. Y está bien y es legítimo que tengan las empresas ese interés de comunicar al consumidor sus productos, de ofrecerlos, pero es más importante todavía el derecho del consumidor a no recibirlos y a no ser molestado. Y ese derecho está consagrado en la ley, hay un registro específico para eso, donde si el consumidor desea que se anote su número en tal registro, pues el proveedor tiene la obligación de respetar esa decisión. También hay otra área muy importante que lleva a cabo el monitoreo de las tiendas virtuales, que seguramente a ustedes también les podría interesar y que también da para mucho. Les daré una breve pincelada de ese tema del monitoreo de tiendas, pero que también si requieren conocer con más detalle qué es lo que tienen que cumplir si quieren poner una página de internet como proveedores, hay obligaciones que impone la ley que no pueden pasar por alto.
y eso justamente lo hace la Dirección General de Procedimientos, al igual que el diagnóstico publicitario. Hay muchas reglas que impone la Ley de Protección al Consumidor sobre la forma en que se tienen que hacer las ofertas, las promociones, pero también sobre la forma en que tiene que ser la publicidad para no inducir al consumidor al engaño, al error, o inclusive para que se pudiera considerar como una práctica abusiva. Entonces, esta Dirección General tiene estos dos temas a su cargo y también los consideramos como mecanismos preventivos para que, si ustedes requieren esa asesoría, la conozcan, y de modo que cuando se hagan alguna revisión tengan esa tranquilidad de que sus páginas, de que su publicidad está apegada a la Ley de Protección al Consumidor, y en una eventual controversia, decimos los abogados que la mejor solución siempre es la prevención, ¿no? Siempre es mejor prevenir que llegar a una controversia, pues justamente estos mecanismos les ofrecen a ustedes tener esa tranquilidad de que sus transacciones comerciales y su publicidad está pegada a derecho, y además le están dando al consumidor la mínima información que la ley marca como obligatoria para que se le dé a conocer. La que sigue, por favor. Y la tercera área, digamos, la tercera parte de las actividades de esta subprocuraduría se enfocan ya, digamos, en la parte de protección y de resolución de conflictos, es decir, cuando ya falló lo previo, es decir, cuando inclusive a pesar de que pues el consumidor se le informó, el proveedor pues en su caso utilizó todos los mecanismos de registro de contratos, de revisión de publicidad, pues si a pesar de ello hay un problema de consumo, alguna controversia, entonces entra esta tercera parte que es nuestra Dirección General de Quejas y Conciliación, donde justamente se reciben las quejas de los consumidores, se inicia un procedimiento y se busca una solución, que a eso se le llama el proceso de conciliación. Estos instrumentos se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias, son pues la conciliación en diferentes modalidades que les voy a presentar, pero también está una figura que es el arbitraje, cuando no se logra una conciliación, si las dos partes, el proveedor y el consumidor, deciden aceptar el arbitraje, entonces Profeco designa un árbitro y bajo ciertas reglas estandarizadas a las que se sujeta todo arbitraje pueden someter sus diferencias. Entonces esta es la tercera parte ya propiamente de resolución de conflictos. La que sigue, por favor. Hay que tener conciencia porque no es un tema menor, inclusive hemos visto ya ejercicios o casos con el Poder Judicial de cómo el tema del derecho de los consumidores, al ser considerado un derecho humano, no es un tema menor cuando tienen que ver con afectaciones por parte de proveedores. Y este enfoque y esta naturaleza del derecho del consumidor es muy importante porque cuando los conflictos se vuelven complejos, tan complejos que pueden llegar al Poder Judicial, llámese a un juzgado, a un tribunal o inclusive a la Suprema Corte, como ha pasado con el caso de los derechos de los pasajeros al viajar en avión, pues la Corte o el Poder Judicial tienen ese enfoque al que también estamos obligados nosotros como autoridad a proteger estos derechos de los consumidores como un derecho humano. Y ahí, como autoridad, tenemos esa obligación de promoverlos, de protegerlos, de adoptar todas las medidas que aseguren su respeto. Y les digo que hemos visto ya casos donde propios juzgados con algunos proveedores, cuando parecería que es un servicio eminentemente mercantil, ellos lo asocian siempre bajo el enfoque de derechos humanos y dictan medidas preventivas o de solución de conflictos muy rápida, ¿no? Recientemente vimos el caso con un proveedor, con CFE, como un juzgado, bajo este enfoque de derechos humanos, resolvió rapidísimo la queja de un consumidor, tomando en cuenta que estaban en juego no solo
su derecho como consumidor como derecho humano, sino otros como el derecho a la vivienda, etcétera, y concedió una serie de medidas de protección al consumidor. Entonces, este enfoque siempre hay que tomarlo en cuenta porque el acto de comercio siempre tiene que pensar en que no se afecte al consumidor, porque puede transgredir su esfera de derechos humanos. La que sigue, por favor. Hay tres conceptos básicos que es importante siempre tomar en cuenta. ¿Quién es el consumidor? Pues es una persona física o moral que adquiere, que realiza o disfruta como un destinatario final bienes, productos y servicios. Si se dan cuenta, la definición tiene varios elementos. Primero, el sujeto. ¿Quién puede ser? Pues puede ser una persona física, puede ser una empresa, persona moral bajo diferentes figuras, que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final. Eso es algo muy importante. Bienes, productos o servicios. Cuando ustedes realizan una actividad de emprendimiento, siempre es ver si lo que se conocen como clientes, bueno, tener la conciencia de que si cae en esta categoría, pues es sujeto de protección por parte de la Ley de Protección al Consumidor. Hay una figura que a ustedes les puede resultar muy interesante porque se introdujo a la ley, que se llama el consumidor intermedio. Si me ayudan con la siguiente. Esta figura, por ejemplo, se da, digamos, en una relación de dualidad. Suponiendo que muchos de ustedes tengan procesos productivos y que tuvieran una reclamación en donde el motivo de la controversia, de acuerdo a lo que ustedes hubieran contratado o que hubieran adquirido, tiene ese límite que ven en su pantalla, que son los 561,970 pesos. Si ustedes usan esos insumos, o esos bienes o esos servicios en sus procesos productivos, o sea, que adquieran, almacenen o los utilicen para integrarlos a sus procesos productivos de transformación y de comercialización, ustedes tendrían el carácter dual. Serían frente al proveedor que les vendió esos productos, esos bienes o les prestó esos servicios, un consumidor intermedio, y si tuvieran una afectación podrían acudir a Profeco siempre y cuando el monto de la queja o de la controversia estuviera en ese rango. Y a su vez, cuando ustedes vendan ya al destinatario, al cliente final, como dice la ley, ya ustedes tendrían el carácter de proveedor, y entonces sus clientes podrían acudir en Profeco, pero por alguna situación que se diera en la relación que sostuvieran con ustedes. Esto es muy importante. Esto es algo que a veces como emprendedores o pequeños empresarios, microempresarios, no se tiene conciencia, y pareciera que Profeco no tuviera estos mecanismos, pero también ustedes pueden acudir a ellos en caso de que, por ejemplo, consideraran que en sus procesos productivos pues la energía eléctrica tuvo un incremento injustificado, y si eso lo acreditan que se utiliza en sus procesos de producción o transformación o comercialización, pueden acudir a Profeco. La condición es que sea ese monto, y que si son personas morales, sí tienen necesariamente que acreditar que son personas, microempresas o microindustrias, conforme a las constancias que da el IMSS y la Secretaría de Economía. Entonces eso es algo que deben tomar en cuenta para que si eventualmente tienen alguna problemática, sepan que pueden acudir a cualquiera de las vías que da Profeco para que presentaran su reclamación. La que sigue, por favor. Y por último, la figura del proveedor, que es pues justamente cualquier persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso de o disfrute de bienes, productos o servicios. En este caso concreto, pues son las empresas, con quienes se establece la relación comercial por parte del consumidor. La que sigue, por favor. Hay en la ley muchos derechos de los consumidores y muchas obligaciones de los proveedores.
Aquí pusimos las que, digamos, son en general las más relevantes, que dependiendo inclusive del tipo de relación comercial que se entable, pueden ampliarse algunos derechos y también las obligaciones de los proveedores. Hay sectores más especializados, hay sectores que están más regulados, que no solo regula la Ley de Protección al Consumidor, sino inclusive normas oficiales mexicanas. Entonces, la carga obligacional y también el marco de protección de los derechos de los consumidores es más amplio. Pero digamos que en términos generales, estos que ustedes ven ahí como un decálogo son los principales derechos de todo consumidor. Primero, a la información. Tiene que recibir información veraz, clara y comprobable de lo que se le esté ofreciendo, de lo que se le venda. Debe de tener libertad y esto pasa por no condicionar al consumidor para que adquiera algo que no quiere o que a cambio de que se le venda algo tenga que adquirir o comprar algo distinto, o inclusive para que no se le exijan pagos o anticipos que cuando no haya firmado un compromiso, un contrato. Y esto, pues que a veces en las dinámicas comerciales, pues sabemos que son más ágiles que tal vez que estar viendo si está el contrato, no, pero en los temas de controversias son relevantes porque si no se acredita establecido toda claridad las condiciones, que en un conflicto decide negativamente en un consumidor, en un proveedor. Entonces, pues sí es importante que lo vimos ahora con la pandemia, lo hemos visto cómo empezaron a comercializarse muchos productos que tenían dudosa, digamos, referencia en cuanto a sus características de calidad y seguridad, más aún cuando se trata de un tema de salud pública. Vimos muchos productos que Profeco retiró, que inmovilizó, sacamos alertas de ciertas páginas de productos milagro, porque justamente también esa es una práctica abusiva, que se aproveche el proveedor de circunstancias extraordinarias, como pudiera ser una epidemia, un fenómeno meteorológico, un desastre, un tema de protección civil, para querer llevar ganancias a sabiendas de que son productos que no cumplen con los estándares de calidad. Y lo vimos ahora con la pandemia, pero también es frecuente que en ciertas plataformas se ofrezcan y comercialicen productos que, por ejemplo, en otro país están prohibidos. Y eso también es una violación al derecho del consumidor. Pasa mucho, por ejemplo, con focos o con algunos electrodomésticos, donde no cumplen con las normas y a pesar de ello no se le informa al consumidor y se vende. Entonces, siempre la expectativa comercial debe tener lo jurídico de que al consumidor se le vendan productos que puedan poner en riesgo su salud o que inclusive lleguen a consecuencias más graves para su persona o su integridad. Por eso el derecho a la seguridad y a la calidad se refiere a eso, a que los bienes y servicios cumplan con las normas de seguridad y calidad que rige cada tipo de producto. A no ser discriminado. Hemos visto con cierta frecuencia algunos giros en particular. Y en casos más graves, cuando se trata de personas, por ejemplo, con discapacidad, donde no hay una índole donde se le discrimina y no se le permite. A contratar o adquirir el bien o servicio. Entonces, eso también está prohibido y es considerado pues, una conducta grave para efectos de las sanciones de Profeco. Algo importante que siempre recalcamos a los proveedores, tienes que darle la debida información al consumidor. Tú estableces los términos y condiciones de lo que vendes
de lo que comercializas, lo que quieres contratar, pero si incumples tus propios términos, que obviamente en muchos casos tienen que estar apegados a lo que dice la ley, pues tú tendrás que dar una compensación. Y esa cultura de la compensación a veces pesa mucho en los proveedores, pero es un derecho fundamental, porque si la causa de incumplimiento y la imputabilidad fue para el proveedor, es un derecho del consumidor y se le tiene que otorgar. En el caso de cuando no es aerolíneas, donde es una indemnización del 25%, la regla general es que consista en un equivalente no menor al 20% del precio pagado. Por eso la importancia de que el consumidor sepa con toda transparencia las condiciones de una transacción comercial. Más adelante veremos cuáles son esos requisitos indispensables, pues porque justamente la responsabilidad tiene que quedar clara en términos de cómo se ofrece y cómo se comercializa un bien o un servicio. Y si no se cumple por una causa imputable al proveedor, se tiene que dar una compensación al consumidor. Y bueno, finalmente a la certeza, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes, de que lo que se te está vendiendo corresponda a la cantidad, calidad, composición, precio, cualquier otra característica que se haya ofrecido, tiene que respetarse tal como se ofreció o se anunció. Coloquialmente es que no reciban gato por liebre, o que reciban un producto o un servicio con menores o condiciones menores en términos de calidad o de como originalmente fue ofrecido, anunciado o inclusive pactado que se prestara con el consumidor. La que sigue, por favor. En correspondencia a los derechos de los consumidores, pues también, como les decía, hay un conjunto de obligaciones para los proveedores. Pues si el derecho es a recibir información, la obligación es informar y respetar las tarifas, las garantías, las cantidades, las calidades, los precios y los términos y condiciones de lo que un proveedor pueda llegar a ofrecer o a vender. Entregar o prestar el producto, el bien o el servicio en los términos en que se pactó, en lo que se ofreció, en lo que se anunció, o como se haya firmado el documento que avale una transacción comercial. Tienen que entregar los comprobantes que acrediten la relación de consumo. Inclusive, si es para efectos fiscales, pueden llegar quejas a Profeco por la negativa a otorgar facturas. No somos a esos fines autoridad fiscal, pero la Ley de Protección al Consumidor establece esa obligación sin perjuicio de lo que pueda hacer el SAT. Entonces, es muy importante, es un derecho básico y también es obligación principal del proveedor de darle el comprobante o el documento que acredite la relación del consumo. No pueden negar o condicionar bienes y tampoco pueden realizar prácticas abusivas como manipular precios, anunciar publicidad engañosa o realizar cobros no consentidos o adicionales respecto de lo que se haya ofrecido o informado al consumidor. La que sigue, por favor. Les decía cuando empecé que uno de los instrumentos que tiene Profeco en el área de servicios es el registro de los contratos de adhesión. El contrato de adhesión es un documento, es un formato, es un documento elaborado unilateralmente por un proveedor para que a través de este formato uniforme puedan plasmarse los términos y las condiciones que van a aplicar al adquirir un producto o al prestarse un servicio, y el efecto de la inscripción es que los consumidores sepan que ese clausulado, como les decía, es el mismo para todos y que tiene ya una revisión previa por parte del área especializada de Profeco de contratos para que las cláusulas no sean abusivas o inequitativas. Pueden, si así lo considera Omar y el equipo organizador, después tal vez ampliar esta información con el área respectiva, pero
Lo que simplemente quería dejarles en esta sesión es qué es este documento, cuál es el propósito, y en la siguiente lámina que ustedes puedan ver cómo hay una serie de actividades que si ustedes ya están en ese giro, en esa actividad específica o tienen el interés de emprender en alguna de ellas, que sepan que es obligatorio registrar un contrato en Profeco. Si ustedes no lo hacen y llegan a tener algún problema, es cuando en una investigación, en un procedimiento conciliatorio, se le tendrá que dar vista a las áreas de verificación o de procedimientos de infracciones a la ley para que pues corrijan esa circunstancia y pueden hacerse acreedores a sanciones que son relevantes. Pues lo importante es más bien darles a conocer cuáles son esos contratos de registro obligatorio. Hay otros de registro voluntario. Siempre se consideran buenas prácticas que los proveedores, aunque no estén obligados, registren sus contratos, porque eso demuestra que son proveedores que buscan tener una relación transparente con su cliente, una relación equilibrada, un contrato que no sea abusivo, leonino, o que tenga cargas en favor del proveedor nada más, y que sean después gravosas para el consumidor. Ven ahí que hay una naturaleza de actividades y giros muy diversos. Como les decía, hay unos que están más regulados por las normas, como el de tiempos compartidos, está el de servicios funerarios, los de atención médica por cobro directo, los hospitales, pero por ejemplo está el giro de muebles de línea y sobre medida. ¿Cuánto se contrato? Y hay una norma que dice qué requisitos debe tener vehículos usados, la venta de vehículos nuevos, los de casas de empeño, de venta de inmuebles también, los de autofinanciamiento, el de venta de materiales para construcción. Fíjense cómo es una actividad tan cotidiana y pues es obligatorio que esté inscrito el registro. El de ventas de animales y prestación de servicios de cuidado y adiestramiento, ¿no? También hemos visto cómo el boom de las mascotas y de todos los servicios y productos asociados a lo mismo, pues como uno de esos giros directamente relacionado es obligatorio que inscriban su contrato en Profeco. El mantenimiento y recarga de extintores, tintorerías, lavanderías o similares, el mantenimiento de vehículos, todos los talleres mecánicos también, la reparación de aparatos de electrodoméstico a base de gas, los de eventos sociales, también cuánto emprendedor hemos visto que generan sus empresas también para organizar, ya sea como para prestar banquetes o inclusive organizadores. Y bueno, hay que revisar esa norma específica porque tienen que registrar su contrato, el arrendamiento de vehículos o el mantenimiento de inmuebles. Es una gama muy amplia de servicios y bueno, es nada más dejárselas como registro para que lo tomen en cuenta. Pasamos ya a la tercera parte de la presentación, que tiene que ver con el comercio electrónico. Y lo primero que hay que saber es que la protección al consumidor, tanto en el comercio tradicional o convencional de presencia física en una tienda, es la misma que la que se da para el comercio electrónico. No, el medio es distinto, pero al final la protección al consumidor es la misma. Inclusive para el comercio electrónico hay ya desde hace mucho tiempo no solo normas como la Ley de Protección al Consumidor que fue reformada para introducir regulación específica sobre las transacciones en medios electrónicos, sino hay estándares internacionales que muchos países han trabajado y organismos han trabajado de lo que deben considerar todo proveedor que quiera realizar comercio electrónico. Y recientemente, el año pasado en concreto, entró en vigencia una norma mexicana que deriva de una de las obligaciones que establece la Ley de Protección al Consumidor, donde de manera muy clara establece que tiene que cumplir todo aquel proveedor que quiera realizar
transacciones comerciales. Entonces, si les parece, brevemente puse 2 láminas sobre estos estándares internacionales que ya están recogidos tanto en nuestra Ley de Protección al Consumidor como en la norma mexicana. Tiene que ver también con muchos de los derechos de los consumidores, pero se pone énfasis en ciertos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la identidad y con la ubicación del proveedor. Y al final pasa por la buena fe que deposita el consumidor en un mecanismo en el que no es el contacto de manera directa como en una tienda o un comercio tradicional, y que en consecuencia el consumidor necesita esquemas de protección acordes a estas medidas de distanciamiento, a estas medidas donde la interacción no puede ser de persona a persona. Hay una interacción, pero al final el consumidor a veces no sabe quién está detrás. Ve una imagen, ve una fotografía, ve un logotipo, y bueno, tiene que tener el proveedor esa conciencia de que debe ser totalmente transparente. Entonces, entre esos estándares están justamente eso, ¿no? Que tienen que respetar los intereses de los consumidores y actuar con prácticas equitativas, que no incurran en alguna omisión de información, que no oculten términos y condiciones. Todas las páginas de internet los deben tener, las aplicaciones, que tampoco contemplen términos contractuales desleales o tengan prácticas engañosas con la información que recopilan, inclusive con el uso de los datos personales, que tampoco traten de restringir la capacidad del consumidor para expresar sus evaluaciones sobre lo que adquirieron, como, digamos, lo que fue su experiencia de compra y la propia funcionalidad o producto o servicio que recibieron. Y les decía que algo importante es que el medio electrónico no sea un motivo para ocultar la verdadera identidad. La que sigue, por favor. Y por eso ese recuadro lo destaqué en color, porque esa es la obligación principal en los actos de comercio, que es saber con quién estoy tratando y cómo me voy a entender y cómo me va a responder. Entonces, por eso ese estándar internacional que recogen diversos organismos tiene que ver con eso, de que no se aprovechen las características especiales del comercio electrónico para ocultar la identidad o la ubicación, o inclusive para evadir el cumplimiento de normas de protección al consumidor. Por eso se le tiene que dar toda la información. Ahorita ya pasaremos a las siguientes láminas con las obligaciones específicas, y esto que recoge, que se establece como estándar internacional, ya se reflejó en la propia ley y en la norma mexicana. La que sigue, por favor. Es reciente la incorporación, apenas del 2018, de este capítulo 8º bis en la Ley de Protección al Consumidor, que regula las obligaciones de los proveedores que realizan transacciones por medios electrónicos, ópticos o de naturaleza similar. Y es decir, no importa la plataforma electrónica, el medio electrónico, el medio óptico, la ley impone estos requisitos obligatorios para todo aquel proveedor que quiera hacer uso de estos medios para llevar a cabo sus transacciones comerciales. En primer lugar, tiene que señalar su nombre comercial, tiene que señalar un domicilio físico, tiene que señalar un teléfono, tiene que establecer, y esto es muy importante para que antes de llegar a la Profeco, pues sea los propios proveedores quienes resuelvan las controversias o las dudas o los problemas que puedan tener en sus tratos con los clientes, números, medios de contacto para atender aclaraciones o reclamaciones. Deben tener, por el tema de protección de datos personales, un aviso de privacidad. El consumidor, todos nosotros debemos saber qué uso le van a dar a nuestra información sensible.
Tiene que traer la información o el contenido en idioma español. Tiene que ser muy clara la descripción de las características de los bienes, de los productos o servicios, el costo total a pagar. Los precios tienen que expresarse en moneda nacional. Tiene que darse la información sobre los términos y condiciones. Los términos y condiciones, un catálogo de previsiones de muy diversos tipos, desde con quién estoy tratando, en qué domicilio está, cuáles son sus políticas, sus medios de entrega, sus costos, etcétera. Es un catálogo de lo que el consumidor tengo derecho a saber en la relación con un proveedor que realiza transacciones electrónicas. Las formas de pago, los métodos de envío, los mecanismos para cancelar, devolver o cambiar los productos, si doy permiso o no para recibir publicidad, ya habíamos que era un derecho a no ser molestado si yo no lo deseaba, y también mecanismos que adviertan cuando la población no sea apta para la población más que vulnerable, pues para población en condiciones específicas por su edad, por su género, etcétera. Uno de los principios de las relaciones de consumo es justamente eso, la protección de la infancia, la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y siempre hay que ser muy cuidadosos con el tipo de información que despliega un portal y ver si esa información es acorde al público al que está destinada, y pues evitar, si hay información sensible, la advertencia para que no pueda ser vista por personas que no estarían en esa condición. La que sigue, por favor. Estas obligaciones que están en la ley, y que, como les digo, aplican para todos los proveedores, se a la norma de comercio electrónico, que complementa, es una norma muy interesante porque digamos que es la regulación específica sobre el tema de comercio electrónico con figuras que, por ejemplo, esta norma contempla ya otras figuras como las del proveedor intermedio, habla del sistema de información, que pues es en sentido genérico este medio a través del cual se llame plataforma, se llame página web, se llame app, se llame cualquier tipo, debe reunir ciertas características y ciertas condiciones para que las operaciones electrónicas respeten los derechos del consumidor. Y, por ejemplo, nada más por destacar, la primera obligación de información, pues es la que les decía, la que establecen los estándares internacionales, recoge la ley y reitera la norma. Y información para identificar al proveedor con quién estoy tratando. Y para eso me tienen que dar su nombre comercial, en su caso si tienen una marca, la denominación o la razón social, el domicilio físico en territorio nacional, el RFC, los números telefónicos o otros medios de contacto como las redes sociales, el correo electrónico, su página electrónica o los portales externos, inclusive, por ejemplo, ya en el tema de la información sobre el derecho del consumidor, esta norma establece esa disposición para que deba contemplarse un procedimiento para que dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o del producto o de la aceptación del servicio, lo que suceda primero en ese plazo, el consumidor pueda revocar su consentimiento. Es una figura que es propia también del comercio electrónico, sin ninguna responsabilidad y sin justificación. Pasa por la libertad de adquirir y es, yo ya no quiero, estoy en esos 5 días hábiles y yo puedo revocar el consentimiento para esa operación comercial. También para los que se contemplen mecanismos de notificaciones o de comunicación con el consumidor, los de devolución o cambio de los bienes, productos o servicios, inclusive los procedimientos de reembolso. También es deseable algún mecanismo para resolver la controversia que tiene que ver con los
mecanismos de atención que cada proveedor quiere establecer respecto de los bienes que comercializa. Hay grados de complejidad en la atención de los problemas o asuntos que le plantea un consumidor a un proveedor dependiendo de su giro, pero en la medida en que ofrezcan ese mecanismo, pues yo creo que el consumidor tendrá esa posibilidad de que no tenga que acudir a otras instancias, sino de que directamente le resuelva el propio proveedor. La que sigue, por favor. La última lámina de esta sección del comercio electrónico, sobre la cual también pueden tener una sesión más amplia, tiene que ver con este mecanismo de Profeco que se llama monitoreo de tiendas virtuales. Estas obligaciones que acabo de referir en las láminas previas tienen su expresión en una tarea permanente de Profeco de vigilancia y de monitoreo. Es decir, Profeco tiene un área especializada donde se revisan que las páginas de internet de los proveedores cumplan con estas obligaciones que acabo de señalar. Y es también un portal público. Ustedes se pueden meter a manera de referencia, probablemente algunos ya la conozcan. Ustedes se meten al monitoreo de tiendas virtuales y ahí se ve un conjunto de proveedores con estas que realizan comercio electrónico, y hay diversos rubros, si no mal recuerdo, alrededor de 8 o 9, donde Profeco va a señalar si se cumple por ese portal con esos requisitos mínimos que establecen la ley y la norma mexicana de comercio electrónico para que las transacciones efectuadas a través de estos medios electrónicos cumplan con esos estándares. Entonces, ahí les dejo el dato. Esa página está en el portal de internet de Profeco y la pueden consultar para que vean referencialmente cómo se monitorean las páginas y de qué manera se revisa si cumplen o no con estos requisitos mínimos del comercio electrónico. Pasamos a la cuarta parte, que es ya propiamente, ya no es la parte preventiva, ya no es la parte, digamos, previa de lo que tendría que hacer un proveedor para evitar llegar a un conflicto. Todos esos instrumentos que les platiqué, si se hicieran uso de ellos y se cumpliera, si se diera la información, si fuese transparente, si se compensara al consumidor, si se le restituyeran sus bienes, todo lo que ya vimos que está expresado en derechos y obligaciones, pues si desafortunadamente no se logra, entonces ya entra la parte, digamos, de solución de controversias. ¿Qué pasa si como consumidores me veo afectado? Y hay otros instrumentos de la Profeco, pero los más comunes son dos. Es una diferencia que también es importante tener en cuenta, que es la queja y la denuncia, que no es lo mismo. No es lo mismo ni en cuanto a los supuestos que le dan origen, ni en cuanto a al procedimiento, ni en cuanto a las consecuencias. Mientras la denuncia busca proteger a la colectividad de consumidores frente a prácticas abusivas de un proveedor, inclusive puede ser anónima, es decir, yo no tuve que hacer a pesar de que yo reciba o pueda haber recibido esa afectación en lo individual, en los casos que, por ejemplo, ahí se señalan, la verificación lo que busca es corregir esa práctica indebida del proveedor a través de un procedimiento, de unas visitas de verificación, y son procedimientos que van a servirle a la generalidad de la población consumidora, no solo a quien en principio haya sufrido esa afectación. Caso concreto, ya hay algunos ejemplos. No se exhiben los precios o no se respetan. ¿Procede o no la denuncia? No se respetan los pesajes, no se da el kilo de a kilo o el litro de a litro. También publicidad engañosa, procede denuncia. Si el proveedor no da la nota y el comprobante, como veíamos que era una de las obligaciones, procede
la denuncia también y la verificación, si se condiciona o se niega la venta de un servicio, si se aplican cargos o redondeos sin consentimiento del consumidor, si se discrimina a las personas o se selecciona a las mismas, si se obliga al pago de propina, si se incumplen con las ofertas y las promociones, si se incumplen las NOMS, que les decía yo que muchos productos y servicios están regulados por NOMS que son de cumplimiento obligatorio. Yo puedo denunciar si considero que el proveedor no los está cumpliendo, si se incumple con los términos o las condiciones de venta, o si se venden productos con fechas de caducidad vencida, o se alteran los instrumentos de medición. Caso concreto, las básculas, por ejemplo, que hay procesos de calibración y verificación que lleva a cabo Profeco, justamente para que al consumidor, pues, si dice que es 1 kilo, es el kilo, si es 1 litro, que se respete el litro. Si ustedes se dan cuenta, son supuestos que con mucha frecuencia pueden darse y que el consumidor puede acceder a ellos independientemente de una queja individual que pueda tener y pueda presentar en Profeco. La gran diferencia, como les decía, es el procedimiento y sobre todo las consecuencias, porque a diferencia de la queja que vemos en el recuadro verde, que es un mecanismo que puede usar el consumidor para dirimir un conflicto, un incumplimiento en el caso particular. Ahí se detona un procedimiento diferente, que es el de conciliación, que está a nuestro cargo, que también se verifica que se respeten los derechos del consumidor, pero la naturaleza del procedimiento es diferente. La naturaleza del procedimiento conciliatorio es buscar un arreglo entre las partes, cuidando lo que dice la ley, y lograr una solución a la controversia. Ahí, en el caso del procedimiento conciliatorio, lo que nosotros podemos hacer es imponer medidas de apremio, multas, pero para fines de que no se entorpezca la conciliación, es decir, para que no se entorpezca la solución que se debe procurar a la queja del consumidor. Y por eso esas medidas de apremio tienen un monto considerablemente menor al de una sanción que deriva de una verificación. Yo puedo imponer multas si ustedes eventualmente tienen una queja y no comparecen a la audiencia o no me rinden un informe, pues yo los puedo multar y el rango va desde los 200 hasta los 28,000 pesos a valores del 2020. Sin embargo, los procedimientos que derivan de violaciones o infracciones a la ley o de violaciones que se tramiten a través de denuncia, la ley es muy severa en cuanto a las sanciones, que pueden ir desde la suspensión, la inmovilización o inclusive multas del orden de los millones de pesos, dependiendo de la gravedad, o inclusive en casos muy graves, pues los aseguramientos o inclusive multas que tienen que ver con un porcentaje de lo que se comercializó. Entonces, por eso es muy importante tomar conciencia siempre que se están generando capacidades empresariales o capacidades como emprendedores, tomar en cuenta las normas de protección al consumidor, porque pues justamente yo creo que los esfuerzos de un emprendedor tienen que enfocarse a consolidar exactamente su vocación emprendedora, a consolidar y a que lo que se obtenga como fruto de su esfuerzo, de su emprendimiento, pues sea para fortalecer ese negocio y no para que se fuera eventualmente en alguna sanción por algún incumplimiento. Y eso solo se logra cuando el proveedor es consciente de lo que tiene que cumplir frente a lo que será su principal fuente de ingresos, que es el cliente. Entonces, yo creo que es por eso muy importante que se hayan acercado a Profeco, y nos da mucho gusto que les podamos explicar estos mecanismos, porque el llegar ya a un conflicto, bien sea en la vía de la conciliación o en la vía de la verificación, pues creo que podría evitarse si ustedes, como un checklist, van viendo que dependiendo del tipo de emprendimiento, de negocio que quieran, al final las reglas, las obligaciones, si se cumplen, pues yo creo que les va a permitir enfocarse en consolidar sus esfuerzos emprendedores, más que en estar atendiendo controversias o reclamaciones de los clientes.
La que sigue, por favor. Entonces ya quedó clara la diferencia entre queja y denuncia y las consecuencias. Nosotros no vemos las denuncias aquí en servicios y particularmente en el área de quejas. Nosotros vemos la queja y la conciliación. ¿Qué es lo que no podemos conocer en la queja? Porque eso es importante. Pues lo que tenga que ver con relaciones o contratos de trabajo. Profeco no interviene. Si ustedes como emprendedores tienen un conflicto laboral, pues no es Profeco la vía. Un servicio profesional tampoco, o servicios que les den, que estén regulados por leyes financieras, o servicios especializados como la parte médica. En esos tipos de controversias hay otras instancias y en las que Profeco no puede intervenir. La que sigue, por favor. Y ya me iré rápidamente para cerrar con los mecanismos de solución de controversias. Si hay que contemplarlos, pues sí, porque en las relaciones de consumo lo óptimo sería que no hubiese conflictos, pero con frecuencia se dan, y si ustedes o los emprendedores tienen mecanismos eficientes de atención de sus consumidores, pues difícilmente va a llegar a Profeco, pero si no, pues estar preparado y saber que Profeco tiene varios canales para la atención de quejas, cada uno tiene sus modalidades, también tiene sus alcances, tiene sus particularidades, y esta parte final de la presentación busca eso, que ustedes conozcan cuáles son los diferentes mecanismos para que Profeco pueda tener una reclamación. En general, como les decía y como vieron en la lámina previa, la queja deriva en un procedimiento conciliatorio donde una autoridad, que es Profeco a través de los conciliadores, busca un arreglo, revisa los hechos, los documentos y busca una solución para dirimir la controversia y lograr una conciliación. Hay varios tipos de conciliación, si me ayudan por la siguiente lámina. La conciliación es el encuentro de voluntades donde a partir de un conflicto llegamos a un acuerdo y se da satisfacción. Esa es la conciliación, se resuelve el motivo de la queja. Y Profeco tiene diversos tipos de conciliación a través de sus mecanismos. La más común y la que se muestra, digamos, con más en términos de escala y de volumen como tarea de la Profeco es la conciliación personal. Y a partir de este año estoy seguro que esas tendencias van a empezar a cambiar por obvias razones, por el uso de los medios tecnológicos y a distancia, pero todavía tiene un peso muy importante, y por eso Profeco tiene oficinas en todo el país, porque la conciliación personal es la que sigue siendo preponderante en la solución de conflictos. Aquel consumidor que va a una oficina de la Profeco, la más cercana a su domicilio o al domicilio del proveedor, y presenta su queja, y ahí inicia el procedimiento conciliatorio, donde a grandes rasgos se recibe la reclamación, se revisa si cumple los requisitos de la ley, se registra y se le notifica a la empresa, al proveedor, y la empresa tiene que rendir un informe sobre lo que se queja el consumidor, y se fija una fecha de audiencia donde se busca llegar a un arreglo. La ley permite suspenderla hasta en 4 ocasiones, y bueno, en este marco del procedimiento que les digo formal, es donde Profeco está facultada para que si no acuden y no lo justifican, esa ausencia, si no rinden un informe, etcétera, podamos aplicar estas multas para no detener y entorpecer los procedimientos. Es la conciliación personal y es la que se da sobre todo presencialmente en las oficinas de Profeco donde estén ubicadas. Pero también está la conciliación telefónica. La conciliación telefónica pues busca tener una mayor agilidad, que sea más rápida para buscar una solución con el proveedor, y puede seguir esas formalidades, pero la vía es distinta. Y asociada a esta conciliación está uno de los mecanismos que enseguida también les expondré, que es la conciliación inmediata, telefónica, electrónica, combinada, correo electrónico, teléfono, que es Concilia Express, lo tiene a su cargo el teléfono del consumidor. Lo que se busca también es que respecto de los proveedores que aceptan participar en este programa,
la solución pueda ser muy rápida. Voy a cerrar justo con las diferencias entre los dos mecanismos de conciliación a distancia, que son tanto el telefónico inmediato como el Concilianet. Pero digamos para que tengan el panorama completo de cómo en diferentes vertientes Profeco puede conciliar una queja. La que sigue, por favor. La conciliación foránea, que es igual una modalidad donde a través de una comparecencia en una oficina puede desahogarse un procedimiento que se lleve en otra con la autorización de los conciliadores. Y pues yo creo que también ahora hemos visto en estas circunstancias de distanciamiento social cómo estos mecanismos que ya contempla la ley son útiles, porque pues, no es necesario trasladarse o exponer la salud, y eso tampoco puede ser pretexto para que el conflicto con el consumidor, la problemática del consumidor no se pueda resolver. Al contrario, Profeco tiene todos los instrumentos posibles para que no se detenga una conciliación con un consumidor y el proveedor. La conciliación electrónica, que es la que ahorita veremos también, que es Concilianet, y por último, una modalidad que tiene Profeco, que es conciliar la conciliación a residentes en el extranjero, sean mexicanos o no sean nacionales. La condición es que residan fuera del país, pero que hayan celebrado una transacción comercial con un proveedor sujeto a las leyes mexicanas. Y en ese caso también Profeco puede recibir las quejas, se desahoga todo electrónicamente, y pues hay giros en los que son más, estas conciliaciones más propensas, por ejemplo, el del tiempo compartido, de servicios turísticos, el de aerolíneas. Pues México es un país muy atractivo, no solo para temas de turismo, sino también inclusive para temas de retiro, temas de descanso, donde se asocian servicios como el de tiempos compartidos, y ahí Profeco también tiene un mecanismo. Si un visitante viene a nuestro país y sufre algún abuso por parte de un proveedor, se puede regresar a su país y puede mandar un correo, y aquí hacemos la conciliación con el proveedor que esté sujeto a las leyes mexicanas. La que sigue, por favor. Este es el mapa actual de las oficinas de Profeco y cómo las famosas ODECOS, Oficinas de Defensa del Consumidor, que antes eran las delegaciones de la Profeco, son 38 oficinas, ahí están distribuidas en todo el país. Y como les decía al principio, las ODECOS son una expresión en lo local de la Profeco nacional. Es una mini Profeco, digamos, porque da todo el conjunto de servicios que da la Profeco, que tiene la Profeco como institución. Ahorita ha sido un gran reto por el tema del semáforo epidemiológico, que las ODECOS puedan, inclusive hasta por temas de protección de la salud, pues tener audiencias. Entonces hemos buscado mecanismos, como les decíamos, para que las audiencias no se detengan, para que las quejas tampoco se detengan, y el uso de medios electrónicos es lo que nos permite. El teléfono, el correo, las videollamadas pueden y nos sirven para que las quejas, así sea que lleguen a una oficina de defensa del consumidor, puedan tratarse. Inclusive estamos ahorita, respecto de 14 proveedores que concentran el mayor número de quejas, pues estamos resolviéndolas telefónicamente con un programa que nos pidió la subprocuradora, para que justamente el consumidor tenga tiempos de respuesta más rápidos y que no exponga su salud, o que no se expongan a tener que ir a una oficina a tener una audiencia o a tratar de que se le resuelva su problema. Pero al final, pues es la presencia de Profeco en todo el país, y ahí sobre todo pues es la conciliación personal, aunque también ya desde el mes pasado estamos impulsando la conciliación a distancia, telefónica y electrónica. La que sigue, por favor. Probablemente si ustedes ya tienen un grado de desarrollo empresarial o como emprendedores, ya bueno, yo, si se queja alguien de mí, ¿cómo puedo, dónde me va a citar Profeco? Bueno, pues la queja va a depender de dónde la presente el consumidor. La lámina previa, como les decía, pues son las oficinas donde pueden recibir quejas de los
negocios o de los consumidores que tengan su domicilio en esa demarcación territorial. Pero también Profeco tiene otros dos mecanismos que probablemente a ustedes les interese, dependiendo de su grado de desarrollo organizacional. Uno de ellos es Concilia Express, que es el telefónico a cargo del teléfono del consumidor, y es muy importante la diferencia porque tanto en las consecuencias como en los requisitos para participar, sin que ello implique que pueda ser una conciliación con cualquier proveedor del que tengamos algún dato de contacto, pero en el plano de que se trata de este mecanismo como Concilia Express, es un programa donde el proveedor lo único que tiene que hacer es manifestar su aceptación de que en caso de algún conflicto con sus clientes, con sus consumidores, el teléfono del consumidor lo pueda contactar y resolver la problemática. Tiene pues varias ventajas porque la inmediatez, a diferencia de un procedimiento más formal, sujeto a reglas, como les decía, de tiempos, de audiencias, de notificaciones, pues aquí lo que se busca es, como dice el nombre, resolverlo de la manera más rápida. Entonces, hay beneficios para el consumidor y para el proveedor. Para el consumidor, pues desde luego es la respuesta inmediata, o sea, se le tiene que buscar una solución lo más pronto posible. El escenario puede ir desde horas o algunos días, dependiendo de ciertos servicios a un plazo un poco más amplio. Por ejemplo, si la queja es contra CFE o algún otro proveedor que implique alguna visita, alguna revisión, pero en general en muchos de los giros puede darse una solución en un periodo más corto que en un procedimiento presencial o inclusive electrónico. Pues el teléfono tiene diferentes medios, es decir, el consumidor puede acudir al teléfono a través de todos sus canales de atención, el mismo teléfono del consumidor, el chat, tenemos 4 números de WhatsApp que al final les mostraré, o inclusive las redes sociales. La disponibilidad permanente, teléfono del consumidor trabaja los 365 días del año, entonces pues se puede llamar. Los fines de semana tenía un horario diferente, pero de lunes a viernes está en un horario de 9 a 7, fines de semana y días festivos de 10 a 6, y justamente pues esta posibilidad que tiene el consumidor de que si tiene un problema con esos proveedores, que ahorita son 94, rápidamente puede establecerse una conciliación telefónica. Y además, pues la conciliación la lleva el mismo conciliador, es decir, si yo le llamo y tengo un problema con una tienda, con un proveedor, pues tengo esa certidumbre de que el conciliador, desde que toma mi caso hasta que lo concluye, va a ser el mismo y le tiene que dar seguimiento permanente y me tiene que mantener informado. Para el proveedor, para las empresas también significa algunos beneficios, por ejemplo, pues la disminución de las quejas formales. Aunque estos también cuentan como esfuerzos de conciliación, y obviamente también se generan los números de cuántas quejas se atienden a través de Concilia Express, al no ser un procedimiento formal, legal en términos del procedimiento que marca la ley, pues se pueden evitar, por ejemplo, la imposición de multas que ya refería o de sanciones, pero también tiene ese grado suficiente de seriedad, de formalidad, de que pues si se compromete una conciliación se tiene que cumplir. Para el proveedor pues también reduce costos porque pueden tener un enlace con un número telefónico y un correo electrónico y poder dar una solución al cliente sin que tengan que pagar, por ejemplo, despachos de abogados o apoderados legales, que normalmente pues ellos cobran por gestión o por igualas, dependiendo el tipo y la escala de la empresa, pero pues son gastos adicionales. Aquí simplemente el Concilia Express, si tiene un enlace designado con su número telefónico y su correo electrónico, pues puede resolver los problemas del proveedor con el consumidor, pues obviamente frente a los ojos, pues no solo de Profeco, sino del mismo consumidor, es un proveedor comprometido porque demuestra ese compromiso de solucionarle rápido al cliente cualquier problema que se presente sin necesidad de llegar a todos estos otros mecanismos
no solo más rígidos, sino de consecuencias que pueden ser más severas para las empresas, como lo que ya expliqué. Y bueno, es lo que les comentaba de los 2 puntos, distinción y los resultados y el compromiso. La que sigue, por favor. Esa lámina muestra cómo funciona el Concilia Express, a grandes rasgos, desde que se establece contacto por parte del consumidor, toma el caso un conciliador en el teléfono, se busca al proveedor que haya decidido participar, el proveedor tiene que proponer una solución, tiene que formular una propuesta, si se acepta esa propuesta por parte del consumidor, pues se genera el acuerdo de satisfacción y se concilia, y en caso de que no se concilie, o no hay propuesta o el consumidor no la acepta, pues se le ofrece la alternativa de que presente la queja formal. La queja que nosotros veíamos que puede irse a una oficina, cualquiera de estas oficinas, y también puede irse de manera electrónica si es un proveedor que participa en ConciliaNet, que ahorita son 100 participantes. ¿Qué requisitos hay que cumplir para participar en Concilia Express? Pues en realidad es muy sencillo. No hay que firmar ningún convenio, no tienen que aportar un poder notarial necesariamente, es decir, me tienen que dar el nombre comercial, la razón social de la empresa, nos tienen que proporcionar un número de correo, un número telefónico, perdón, y una cuenta de correo electrónico donde se atiendan de manera exclusiva e inmediata las llamadas que se hagan de Profeco, el nombre de una o varias personas con poder de decisión que puedan formular propuestas y realmente llegar a una conciliación respecto de lo que se está quejando nuestro consumidor. Y finalmente, pues, si ustedes requieren algún dato para la conciliación, hay proveedores especializados donde nos dicen, yo para conciliar necesito específicamente estos datos, una orden de compra, un número de confirmación, un número de pedido, un número de usuario. Ya cada proveedor podría establecer necesidades de información diferentes para que las conciliaciones fluyan ágilmente y se puedan revisar los casos y formular las propuestas de conciliación. La que sigue, por favor. Actualmente hay 94 proveedores. Ven ahí ustedes en forma de barras los principales giros comerciales. Ustedes pueden consultar los proveedores participantes en ese vínculo. Queremos ampliar el número de participantes. Yo creo que las condiciones actuales hacen imprescindible hacer uso del medio telefónico para solucionar los conflictos, y estamos siempre abiertos a platicar con quien esté interesado para ver si se suma, dependiendo, como les decía, de su grado de desarrollo organizacional, o bien a Concilia Express o bien a ConciliaNet, que en este momento pues sí significa un conjunto de formalidades diferentes al de Concilia Express, pero en Concilia Express ven ustedes cómo están la mayoría de los principales proveedores con más quejas en el país, y bueno, siempre muestra también Concilia Express no solo este tema de que evitan costos o sanciones, si tienen ese ánimo de conciliar y si la resuelven al consumidor. Los porcentajes de conciliación normalmente son más altos en este tipo de conciliación telefónica, pues porque justamente se busca darle rápidamente una solución al cliente. La que sigue, por favor. Y voy a cerrar la presentación justo con ConciliaNet, que es un mecanismo especializado, electrónico, de solución de controversias. Es un módulo electrónico, es una plataforma que está en la página de Profeco, que tiene una funcionalidad específica que hay que registrarse, pero ahí para que el proveedor, la empresa, pueda usar esta plataforma en la recepción y atención de sus quejas, pues tiene que firmar un convenio. Es lo que yo les decía. Primero, pues tiene diversos beneficios porque evita la presencia física en cualquier oficina de Profeco.
La disponibilidad de la plataforma siempre está abierta para la presentación de quejas y todo el desahogo es a distancia, todo. Hay desde la que se rinde el informe, cómo se suben las evidencias escaneadas, la propia audiencia, hay una sala virtual de audiencias con un chat en tiempo real, donde está un conciliador, está el proveedor y está el consumidor, y se revisa la queja y ahí se llega a un acuerdo y todo es en tiempo real. Y bueno, pues esto permite también para las empresas ciertos beneficios en términos de optimización de recursos, de costos de operación, pero les decía, para participar sí requiere, por ejemplo, que tengas un acta constitutiva de la persona moral acompañada de un poder notarial, con la identificación oficial de la persona que va a firmar el convenio, el poder específico para pleitos y cobranzas de las personas que van a estar en las audiencias virtuales, el número telefónico de contacto, el correo electrónico que tienen que ser exclusivos para Concilianet, y también la cédula de identificación fiscal con el domicilio fiscal en territorio nacional. ¿Cómo está Concilianet ahorita? Tiene 100 proveedores. La que sigue, por favor. También ustedes pueden ver en un orden decreciente cómo está el número de proveedores por giro. Tenemos 20 tiendas departamentales, 14 tiendas especializadas de diversos giros, 13 de servicios, donde por ejemplo está el propio CFE o las gaseras, los proveedores de gas natural, hay 11 casas de empeño, hay 11 proveedores de deportes y entretenimiento, hay 9 inmobiliarias, hay 8 aerolíneas, 5 plataformas de comercio electrónico, 5 empresas del giro de alimentos, 3 del autotransporte de pasajeros y 1 de paquetería. Lo que hemos notado en esta pandemia también es que el consumidor, por necesidad del distanciamiento, hace uso de medios electrónicos y en la misma medida pues, acude ahora a la queja electrónica. Entonces tuvimos una demanda muy relevante a partir del segundo trimestre de este año en las quejas de Concilianet, pues porque justamente es una plataforma que tiene estos beneficios no solo del cuidado de la salud, sino de que permite subir la queja sin necesidad de ir a una oficina, en un portal que siempre está funcionando. Esta plataforma nunca dejó de funcionar en la pandemia y bueno, el consumidor acude cada vez en una mayor medida a la plataforma para resolver sus controversias. La que sigue, por favor. Este es el esquema general de funcionamiento de la plataforma. Tiene muchas particularidades. Solamente les mostré pues, los beneficios o las bondades, los requisitos y el esquema general del funcionamiento de la plataforma, desde el que se registra, se ingresa, se registran con los perfiles y se suben los documentos y se celebran las audiencias. Pero si ustedes también desearan conocer, ya sea que si quisieran sumar a ConciliExpress o eventualmente a Concilianet, pues también hay un equipo de la Dirección General que puede atenderlos, darles mayor información, mostrarles las funcionalidades de cada mecanismo para que pues, los conocieran a mayor detalle. Aquí simplemente expuse los que ahorita por la vía de la conciliación a distancia son los que estamos privilegiando y bueno, pues también podemos darles mayor información al final. Vienen nuestros datos de contacto, si desean más información, con gusto se las podemos hacer llegar. Y la lámina de cierre, si me hacen favor, pues es también ver que todos estos mecanismos, sobre todo los preventivos, cumplir con las normas de protección al consumidor, respetar los derechos, pues tiene beneficios como empresa, tiene beneficios desde la parte de la equidad en las relaciones de comercio, tiene beneficios en la parte reputacional, en la confianza de sus clientes y pues desde luego beneficios de que pues se anticipan a los procedimientos que pueden ser complejos o que inclusive pueden derivar en alguna
sanción si se acredita alguna violación. Entonces yo creo que siempre es importante acercarse a Profeco, resolver sus dudas. Hay proveedores que siempre consultan cómo estoy en el número de quejas, cómo está mi comportamiento, y siempre es importante tener esa retroalimentación, porque lo que se tiene que buscar es corregir esas prácticas comerciales que dan lugar a alguna eventual violación. Entonces, finalmente estarán los números, ustedes verán ahí los números de contacto de nuestras áreas. Son sobre todo orientados a consumidores, pero también pueden llamar si tienen interés, por ejemplo, sobre Concilia Express. En la lámina de Concilianet vienen los datos de contacto, la cuenta donde pueden dirigir alguna consulta, y esos son los medios de contacto típicos de Profeco. Y pues sería mi intervención. Les agradezco su tiempo, su atención, y al final también tienen mi teléfono y mi correo electrónico por si desean formularme alguna pregunta en específico. Pues muchas gracias, Omar, por el espacio.